El hombre sin Cristo, habíamos hablado, ese hombre natural, vive solamente por cuerpo y alma. Nosotros somos, como allá veíamos en Génesis, cuando fuimos creados a la imagen y semejanza, fuimos creados en cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Qué pasó por la caída? Adán y Eva quedaron separados espiritualmente de Dios. Esa es la muerte, separación de Dios. Y el hombre empezó a vivir por el alma y el cuerpo, por sus propias ideas, por sus pensamientos, lo que hoy tenemos. Miren cuánta filosofía hay hoy. Esa filosofía de género que se quiere meter y quiere coger fuerza, diciéndole al muchacho que él puede ser hombre o mujer. O sea, una falta de identidad tan tremenda, puras filosofías humanas, viviendo solamente como hombres carnales, guiados por la vieja naturaleza, guiados por el pecado que hablamos la vez pasada. Pero miren lo hermoso, y siempre lo cantamos, lo maravilloso. Por su obra redentora, por la obra de Jesús, yo soy nueva criatura. Y yo soy, así como Él se manifestaba, habíamos hablado como se manifestaba en el Antiguo Testamento. Yo soy, ahora está en mí. Y ponemos esto a manera de, o sea, que quede como nuestras mentes, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es mi plenitud. Pero nosotros debemos entender que somos seres espirituales. En el caso de mi madre, su cuerpecito queda ahí y le vamos a dar sepultura, pero ella no es ese cuerpo. Hemos hablado de eso, es como este estuche, él va a quedar aquí. Y como Dios dijo desde Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás, hablándole al cuerpo. Mi alma es la conexión entre el cuerpo y el espíritu. El cuerpo es el que se interrelaciona con todo lo material por medio de los sentidos. Y digamos que el cuerpo tiene demandas, que el cuerpo tiene necesidades y las envía al alma. El hambre, el cansancio, el querer dormir, el placer. Él tiene demandas y las envía al alma. El alma es la parte emocional que hablábamos aquí, alma, viéndola como mente, emociones y voluntad. Toda mi información llega a la mente y mi mente toma decisiones. El hombre natural hasta ahí llega. Y es lo que la psicología puede estudiar hoy. Ellos estudian emociones, mente y voluntad no más, porque no conocen lo que tenemos. Ese Espíritu Santo ahora vive en nosotros y nosotros somos seres espirituales, y ese ser espiritual es el que tiene vida eterna. Amén. Y nosotros tenemos vida eterna desde el momento que nacimos de nuevo. No es para cuando nos muramos. Mi mamá ya estaba en la vida eterna. Aquí estamos ya en vida eterna. Somos seres que no vamos a morir, el cuerpo, los cuerpecitos, todos los cuerpecitos, por más que los cuidemos, por más que los añoremos, van a quedar aquí. Con todo lo que hagamos, con todos los ahorros, todo va a quedar aquí. Que no es nuestro ser espiritual, que es mi verdadera identidad, mi yo soy, es mi esencia, y ahí es donde nos vamos a parar. Amén. Porque ¿qué es lo que transforma la vida? Dice la verdad. Como Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para gozarnos esta vida en medio de sus turbulencias, en medio de los vientos, en medio de los fuegos, vamos a gozarnos esta vida. Amén. Entonces el gran enigma, por decirlo de alguna manera, es, la gente me pregunta, bueno, pero yo cómo vivo esa realidad de Cristo, cómo me relaciono con Dios. Porque andamos siempre, casi siempre, y así empecé yo, buscando el propio beneficio. Y es tan diferente cuando empezamos a caminar con Cristo, porque ya el beneficio mío ya está garantizado por la vida de Cristo en mí. Ahora yo empiezo a buscar el beneficio de otros. Amén. Como Jesús lo hizo. Amén. Eso es vivir en el reino. Y esa es la mentalidad del reino, que nos afirmemos en Él. Si vamos a Juan 4:24, hoy vamos a ver un poco, porque aquí inicia la caminata, esta gráfica que nos la ha compartido el pastor hace rato y de pronto no la hemos analizado tanto. Aquí nací de nuevo. Mi caminata de inicio naciendo de nuevo. Y cuando yo nazco de nuevo, miren todo lo que recibo. Vamos a ver para este lado.
Cuando yo nazco de nuevo, ¿qué recibo? Debemos tenerlo bien claro porque esa es la obra redentora y es nuestro punto de partida. ¿Qué tengo yo? La plenitud de Dios. O sea, yo no debo seguir haciendo cosas, tratando de hacer algo para ganarme un premio. Ya no tengo. Veíamos, mira, aquí está el muñequito. Él va a iniciar, aquí nació de nuevo. Es nueva criatura. Es nueva criatura de Cristo. ¿Qué tiene la plenitud de Dios? La herencia. Estamos hablando. Pero esta está muy pequeña, pero ahí voy a tratar de leerles. El Espíritu Santo está en nosotros. Y es el que nos guía a toda verdad. Y esa es mi confianza. O sea, ya no voy a luchar en mi fuerza, ya no es como hacia la ley. Hermano, si quiere ser bendecido, tiene que obedecer la ley, tiene que obedecer las normas. No, el Espíritu Santo está en mí. Y claro que voy a vivir en la ley, pero ya no la ley mosaica, sino la ley del Espíritu que ahora está en mí. Y esa ley del Espíritu me guía a toda verdad, y esa ley del Espíritu me guía a gozarme y a deleitarme en la voluntad de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Pero tampoco la alcanzo a leer bien. Pero voy a leer desde allá, hermano. ¿Qué dice acá? Duro. Naturaleza divina. Sí. Sanidad divina. Templo de Dios, libre en Cristo, muerto al pecado, revestido de Cristo, resucitado con Cristo. Bueno, todo eso lo tenemos. La vez pasada hicimos énfasis en eso de muerte al pecado. Tenemos sanidad, tenemos provisión, o sea, todo está aquí. Él está iniciando, nació, vamos a suponer que nació hoy. Hoy recibió al Señor, es nacido de nuevo, hoy es una nueva criatura y hoy tiene ya todo esto. Sanidad, provisión, sabiduría, entendimiento. Y entonces los hermanos nos dicen, listo, si yo tengo eso y ahora yo inicio mi caminata ascendente, como dice aquí, vivimos en la plenitud de Dios por fe. Porque toda esta caminata es por fe, y nosotros nunca caminamos por vista, sino por fe. En la obra de Cristo, no es lo que yo hago, no es mis obras, es en la obra de Cristo. Vivimos todo el tiempo porque la gente y las iglesias añoran que hay un avivamiento. El avivamiento está en mí. Es conforme yo vivo esa palabra, eso quiere decir avivamiento. Y nosotros sí crecemos. Dice, porque es que ahí viene una discusión si es proceso, si es un evento, la palabra que sea. Nosotros crecemos en el conocimiento del Hijo. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento del Hijo, hermano? A medida que avanzamos en el entendimiento de la palabra, porque esta palabra escrita, es decir, mi palabra es vida. Es vida. Y en la medida que la conocemos y en la medida que la vivimos, es que empezamos a crecer en este conocimiento. ¿Para qué? Para llegar a manifestar a este mundo lo que ya tenemos, esa plenitud, porque y yo discutíamos bastante con hermanos que dicen, no, ya somos y tenemos toda nuestra exposición y somos santos y somos perfectos, como la gran mayoría de iglesias dicen que somos imperfectos, le están diciendo a la gente desde el púlpito, ustedes son pecadores, ustedes son imperfectos, ustedes, la carne es débil, y ustedes que les da como permiso para seguir pecando, para no salir de ahí, para no ser transformados, y todo eso es obra del enemigo, del engaño. Resulta que yo ya no soy pecado. ¿Por qué no soy pecado? Acuérdense, mi ser espiritual, mi realidad es el ser espiritual, y mi espíritu no peca. ¿Por qué no peca? Porque es que en Dios no hay pecado. Y Dios no tolera el pecado. Entonces, ¿yo en qué me paro? En mi ser espiritual. Amén. Aquí lo tengo, pero no lo estoy manifestando todavía. Cuando yo nací de nuevo, ¿quién fue transformado instantáneamente? Mi espíritu. Mi espíritu, tengo toda la plenitud en mí. Pero este huertecito no le pasó nada, siguió igual. Tengo que seguirlo cuidando. El alma también está igual. Yo vivía era guiado por la vieja naturaleza, cuando éramos esclavos del pecado, pensando solamente en matar como vive la gran mayoría del mundo, guiados por la vieja naturaleza, porque no conocíamos más.
Pero ahora que tengo el Espíritu es ahora quien me guía y me lleva a la verdad. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Digo yo, ¿o qué me corresponde hacer a mí? Como el alma y el cuerpo siguen siendo los mismos, pero tengo el Espíritu Santo ahora viviendo en mí, o sea, soy completo de nuevo en Cristo. ¿Qué debo hacer? Y es lo que Pablo dice, habíamos empezado la vez pasada con este versículo de Romanos 12:2. Renueven su manera de pensar. Si no renovamos la manera de pensar, seguimos en cautividad. Estando libres ya, estando equipados, seguimos viviendo en cautividad, como si fuéramos del mundo, viviendo solamente por los deseos del alma y del cuerpo. Entonces, ¿en qué crecemos nosotros ahora? Es redimiendo el alma. También compartíamos ese versículo, ¿de acuerdo? Que, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera mi alma? No mi espíritu, porque mi espíritu está pleno. O sea, mi espíritu no hay. A mí me habían hecho creer eso en la iglesia antes, que yo recibía el espíritu chiquito y él iba creciendo hasta llegar. Y se usa la palabra y uno lo cree, porque Pablo habla de que iniciamos como niños y luego vamos a ser adultos para llegar a la madurez. Pero yo pensaba que eso era mi espíritu era chiquito y me decían, aquel hombre, usted tiene dos hombres ahora, el viejo hombre de la vieja naturaleza y el hombre nuevo. Y al que alimente más, ese crece más. Entonces uno se aleja, ay Señor, de películas, de esos amigos, me alejaba de muchas cosas para no dejarme contaminar, y entonces uno deja inclusive de hablarle a las personas porque me pueden contaminar. Y yo quiero es crecer. Porque no hemos entendido el Evangelio. La palabra dice que yo ya soy, la plenitud está en mí. O sea, el Espíritu no va a crecer más, ya está. Total. Lo que debe crecer es mi alma siendo renovada conforme a la maravillosa palabra. Esa es la que va a crecer, esa sí inicia como un niño, porque yo traigo lo mismo que traía el mundo. Y ahí es donde viene lo que los hermanos muchos llaman pecado, batalla. No, aquí batallamos con el viejo hombre. Dicen así. No, se me levantó la carne. Porque no hemos entendido que yo soy un ser espiritual. Yo puedo estar manifestando cosas del alma, mire eso. Pero yo no soy lo que el alma muestra. Yo no soy lo que mi alma está haciendo. O sea, a mí no me deben mirar por lo que mi alma hace, sino por lo que yo soy. Y compartíamos eso el miércoles. Cuando con el hermano César, y que a mí me costó trabajo entender eso. Yo les decía que yo en cada uno de ustedes veo a Cristo. Y yo les decía, pues yo pensaba para mí mismo, para no crear controversia. No, pero yo no veo a todos mis hermanos, yo no veo a Cristo. Porque uno ve lo que el alma está sacando. ¿Qué está sacando el alma? Entonces uno ve las preocupaciones, los afanes, las angustias, el estrés, el enojo. Todo eso son obras de la carne. Gálatas la define muy bien allá en Gálatas 5. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y esas están en el alma y venían de mi antigua manera de vivir. Entonces yo las puedo manifestar porque no he renovado todavía. Y hacíamos ese ejercicio. ¿Cómo hago entonces yo para renovar? No es una batalla, porque es que el pecado está vencido. Yo no tengo que vencer, ay, es que vamos a luchar contra el enemigo, hermano, esta noche vamos a hacer ayuno para vencer las potestades. Si eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Sí. O sea, el enemigo está vencido. ¿Sigue rondando? Sí. ¿Sigue dando vueltas? Sí. ¿Sigue engañando? Sí. Y engañando desde los púlpitos, que es peor. Uno cuando entra a una iglesia, uno dice, ay, sana doctrina. Sana doctrina porque leen la Biblia. Y comparten algo de la Biblia y hablan de la Trinidad. Ay, sí, esa es la doctrina. Pero no le están enseñando a la gente lo que ya tiene. Entonces la gente empieza, nace de nuevo, pero todavía no tiene. Este rojo es la plenitud que ya tenemos. Entonces ellos dicen, no, es que vea este puntico como si fuera apenas un puntico que empieza a crecer, a llegar a este. No, la plenitud está en mí. Obra completa. Yo ya no peco porque yo soy un ser espiritual. Mi ser real es el espiritual, no es este. El que ustedes ven es mi ser espiritual, y ese ser espiritual está pleno, está completo.
Todo está hecho ya en el Espíritu. Me corresponde a mí, entonces, renovar mi alma conforme a la palabra. Y yo la renuevo para empezar a dar a luz tu vida. Entonces ya no es una lucha. Ya ni siquiera es es un evento que, ¿quién pone el tiempo? Pues uno mismo. Depende del hambre y sed que yo tenga. Hay varios hermanos que hemos compartido esta palabra y la han dejado ahí como en stand-by. Ahorita no, eso lo voy a dejar para después. Y después lo miro y después lo analizo. Y ustedes siguen dando tumbos en el mundo. Entonces, lo mismo, vuelven a los mismos rudimentos. Entonces empiezan a hacer ayunos, a hacer veladas, a volver a clamar a Dios, Señor, por favor, cámbiame, yo no quiero seguir igual. Y las circunstancias lo empiezan a oprimir, entonces él empieza a clamar a Dios, porque no ha entendido que ya Él tiene toda la plenitud. Está en mí. ¿Yo qué hago entonces? Y hemos compartido varias veces también, ¿qué hago cuando se manifiesta algo de la vieja naturaleza que también es claro, que veíamos ahí en Romanos 6, que ese viejo hombre fue crucificado con Cristo, murió y fue sepultado? O sea, ya no existe. Pero traemos, se está manifestando en mi alma. En mi alma está lo que llaman los psicólogos, el consciente, el subconsciente. Entonces hay cosas que tengo guardadas, que no las he sacado, que no las he rendido. Entonces, ¿yo qué hago cuando manifesté algo? Le digo, papá, gracias, y siempre oro la palabra. Gracias, papá, porque yo ahora soy una nueva criatura. Soy. Ya nuevito. Soy. Y está manifestando cosas de la vieja naturaleza, pero es nuevo. Entonces, ¿qué hace para crecer? Papá, gracias por esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz. Yo ahora ya no soy un hombre de enojos. En mí no hay lujuria, en mí no hay mentira, en mí no hay engaño. Papá, gracias. Yo soy una nueva creación. Me lo creo, me apropio, porque esa es mi herencia. Y entonces empiezo, mi subconsciente hablando otra vez de eso, él empieza a renovar también allá adentro. Eso ya es internamente en mi cerebro. Empieza a haber un movimiento allá con las neuronas a quitar lo que yo era. Porque lo que yo era ya no es, murió para pararme en lo que soy. Yo soy nueva creación, lo que veíamos allí, tengo una nueva mente, tengo un corazón nuevo. Aquí me planto yo soy amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. O sea, todo el fruto del Espíritu está en mí. Nos corresponde a cada uno de nosotros, que lo manifestemos. Y cuando no lo estemos manifestando, hermanos, allá, en intimidad con Él, ni siquiera decirle, Padre, cámbiame. Porque Él nos va a decir, si escucháramos su voz, Él nos va a decir, hijito, yo ya di todo. No te puedo cambiar más. Tú tienes toda la plenitud mía en ti. Aprópiate. Por eso Pablo utiliza esa palabra, vístanse, como para hacerla más específica. Vístanse de nuevas ropas. Ya no estamos vestidos espiritualmente de harapos. Alguna vez compartimos también esos vestidos de harapos, no, tenemos ropas nuevas. Y yo me apropio para empezar a vivirla. Entonces veamos en Juan 4:24, así que veamos ahí, ¿cierto? Dice, Dios es espíritu. Dios no es carne, o sea, Dios no, porque es que Dios es espíritu. Él nos puso aquí, nos dio un alma y un cuerpo por la creación que Él hizo para que el hombre se deleitara en ella y viviera en ella, con los 5 sentidos, nos gozáramos de toda la creación, pero Dios es espíritu y por eso nosotros somos seres espirituales. Dios es espíritu y los que andan en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora nuestra adoración no es en mi mente solamente, sino yo oro en el espíritu, sabiendo quién está en mí, y oro la palabra, oro en espíritu y en verdad. Ya no va a estar diciendo cosas que no son.
Padre, ay, porque íbamos con eso, pensábamos que la oración era esa lista de peticiones, Señor, haz esto, Señor, haz aquello, que pase esto. Eso no es orar en el Espíritu, en verdad. Yo me conecto con Él y digo, papá, gracias por esa obra tan maravillosa que tú hiciste, me conecto con mi ser espiritual. Gracias, papá. Me deleito en Él y me gozo en Él y empiezo a apropiarme de la palabra. Gracias por esa obra tan maravillosa que hiciste. Gracias porque ahora yo soy pleno. Todo está puesto en mí. Eso es lo que me lleva a esa transformación. ¿Lo entendemos? Tenemos ya la plenitud. A mí me costó también entender eso, que ya somos, porque es que uno tiende a calificarse por lo que hago. No, hermano, yo no soy santo, yo no soy perfecto. Y el pastor además dice eso. Los pastores que están diciendo eso, aquí no. El pastor dice, pues yo le creo al pastor, el pastor dice que yo soy pecador, que yo soy perfecto, que yo soy desobediente. Entonces, ¿qué hace él? Queda cautivo. No va a renovar su mente, no va a renovar su alma. Entonces él no va a crecer. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo crezco en el conocimiento? Es que el Espíritu Santo me conecto con Él y Él es mi guía, Él es mi consejero, Él es mi maestro. Somos espíritu, ya no somos más la carne está ahí, pero somos seres espirituales. Lo que dice aquí en 2 Corintios 5:17, que era la que teníamos aquí, habíamos acabado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos, hermanos? Somos, o sea, no vamos a ser, o sea, no nos vamos a convertir. Aquí nacimos de nuevo y no es que nos vamos a convertir en nuevas criaturas. Nuestra caminata arranca como nuevas criaturas. Somos, ¿sí? ¿En qué me apoyo yo? En lo que mi mente piensa. No, pues es que, mire la famosa batalla. Entonces viene el alma, mi mente, mis pensamientos. No, yo no soy una creación, yo todavía no me siento así. Hay gente que dice, yo soy indigno, yo no merezco eso. Porque no ha entendido que ya hizo la obra y es por amor y es un regalo y es un don. No fue porque yo me porté bien, no fue porque hice muchos ayunos, porque hice muchas ofrendas, porque hice pactos. No. A Él le plació desde antes de la creación del mundo escogernos. Entonces yo tengo la plenitud en mí y eso es lo que nos gozamos y es lo que nos deleitamos. Ya está en mí, yo soy una nueva criatura. ¿Y qué dice de las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron, pero entonces el hermano dice, no, pero es que ahí están, hermano, no han pasado. A mí todavía me da una rabia. El hermano, había aquí un hermano que decía eso, yo lucho tanto con el tráfico, hermano. Y ustedes dicen que somos paciencia y que somos amor, pero no. Eso yo salgo a manejar y eso la primera me la sacan. Me sacan el enojo y quiero cerrar a ese y quiero insultarlo. Pero entonces viene lo que decían allá en la iglesia, que yo soy una nueva creación, yo, pero no lo veo. Entonces, ¿qué parece ahí? Mire el enemigo como es de astuto, eso se llama cautividad. Ese hermano, ¿qué va a decir? Y lo dijo. Yo creo que esa palabra es mentira. Porque se estaba pensando más en lo que él estaba haciendo, en lo que él hacía, como él respondía a lo que hizo Jesús. O sea, no ponía los ojos en Jesús, lo ponía en Él y se le convierte en una batalla. Él está escuchando en la iglesia una cosa y está viviendo otra. ¿Por qué? Porque no ha renovado su manera de pensar. Entonces yo cuando voy a ver a mi hermano, yo no lo voy a juzgar, porque él no ha renovado su alma, pero tiene la plenitud. Y entonces yo ahora sí puedo ver a cada uno, puedo ver a Cristo, porque todos hemos recibido la plenitud de Cristo. Que no estamos manifestando, eso no lo va a descalificar como hijos. Nosotros en el Espíritu ya hemos sido purificados, cambiados. Hasta, como decía, yo esperaba ese evento, porque nos enseñaban allí en Apocalipsis que cuando Él venga, entonces nos va a vestir con vestiduras blancas. Y Él ya nos vistió. Es más, bueno, no me meto ahí en la escatología, ya todo está hecho. La plenitud está en nosotros. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Ahí donde nos paramos, todo es nuevo.
Entonces cuando venga el error, la equivocación, el pecado, digamos, acuerda que el pecado es no dar en el blanco. El blanco es la voluntad de Dios. Y para eso tenemos el Espíritu Santo que ahora es el que nos guía la voluntad perfecta de Dios. Entonces no vivimos en el blanco, fallamos, pecamos, lo que sea, el error. A mí no me detiene porque en mí, como soy un ser espiritual, en mí ya no hay conciencia del pecado. O sea, en el espíritu no hay conciencia del pecado. ¿Dónde está la conciencia del pecado? En el alma. El alma es la que, me he dicho, ¿y el mismo pecado dónde está? Es que como en el espíritu no puede estar el pecado, ¿dónde está? En el alma. En el alma no renovada es que se siguen manifestando esos pecados. Y entonces, ¿qué dice el hermano? No, yo soy pecador, hermano, si yo me lo puedo pecando. No, hermano, usted ya nació de nuevo, y era la controversia que teníamos la otra vez. Usted ya nació de nuevo, usted es nueva criatura, usted es rey Dios. No, yo. Porque él se sigue mirando a sí mismo y no renueva. No, dice ahí en Colosenses 3:5, que hoy hablamos algo de Colosenses. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Desechen, saquen de su mente esa antigua manera de vivir. Si lo quieren abrir ahí, 3:5. O sea, desechen ese viejo hombre. Ustedes ya no vivan conforme a esa vieja naturaleza. Sáquenlo, ¿por qué? Porque ya no le pertenece, porque esa vieja naturaleza murió y fue sepultada. Yo soy nueva criatura, todo es hecho nuevo. Y eso es lo que me lleva a vivir esta realidad tan preciosa. Amén. Nunca voy a comparar lo que dice la palabra, o sea, lo que estamos viendo, que somos nuevos, con lo que yo siento. Porque ahí es donde está la batalla que dicen algunos. Comparan la palabra con lo que están sintiendo y dicen, no, eso no es. No, como la caminata es por fe, ¿cierto? ¿A quién le creo? A la palabra. Yo soy una nueva creación, papá, y allí en intimidad con él, cuando estoy llorando, en vez de decirle, papá, haz esto y haz aquello, le digo, papá, gracias. Me apropio de la palabra. Yo soy una nueva criatura, papá. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Renovando mis pensamientos. ¿Sí? O sea, no es difícil y no es un proceso. Es ahí, eso, la mejor palabra sí es evento. ¿Sí, hermano? No es un proceso que yo tengo que hacer y tengo que andar de rodillas y darme latigazos para hacer morir esta carne. No, Él ya hizo esa obra. Él ya hizo todo por nosotros. Él hizo ese proceso. Él sí le molieron la carne a Jesús, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, y murió porque en los mandamientos y en la justicia de Dios Él les había dado una ley, y que no cumplía la ley, la paga del pecado es muerte. ¿Qué hizo Jesús? Murió para cumplir esa ley, para rescatarnos a nosotros, para que ya nosotros no tengamos que hacer lo mismo. Simplemente ahora por fe, yo creo. Al que cree todo le es posible, papá, gracias. Soy nueva criatura, todo pasó. Ese hecho nuevo, ese hombre viejo, ya murió. Y me apropio. La palabra se hace real en mí. En mi espíritu es el que nace de nuevo. Acuérdense, en el espíritu, en este círculo está toda la plenitud. Entonces el espíritu empieza ahora a guiarme y yo voy. ¿Cómo es que hace el alfarero? Cuando él le da forma a la vasija, ¿cómo es que llama la palabra? Moldea. Como yo ya soy perfecto, mi ser espiritual es perfecto, ahora moldea mi alma para llegar a ser uno con el Espíritu. Y cuando mi alma es renovada, este cuerpo de carne empieza a responder a esa alma renovada. No se van a cambiar sus necesidades, sino que se van a poner en orden. Como el cuerpo, los sentidos, le gusta el placer, el abrazo, el compartir, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer en orden, ya no desordenadamente como vive el mundo, sino en orden, como Él lo estableció. Ya no va a estar comiendo de gula, solamente como para alimentar este cuerpo. Todos mis deseos se ponen en orden, sin esforzarme. Todo se pone en orden
porque ahora estoy alineado con el Espíritu. Y empiezo, esta caminata es tan preciosa, hermano. Pase lo que pase, o sea, yo no vivo ni dependo de las circunstancias. Amén. Yo lo tengo todo. Y la vez pasada yo les decía eso, yo no necesito nada. Nada. Todo está hecho. Simplemente por fe lo recibo y digo, papá, gracias. ¿Necesito trabajo? Papá, gracias porque tú ya has dispuesto ese trabajo para mí, las puertas están abiertas. Y salgo, nomás que han sentado en la casa viendo televisión, salgo a tomar ese trabajo. Gracias, papá. Salgo a orar por la calle por los que están enfermos. Mientras voy avanzando a las puertas que están abiertas, mira, afuera me están esperando muchos necesitados. Oro por el enfermo, oro por el que está deprimido, oro por aquel que está esclavizado por drogas. Mi vida es una ofrenda a otros. Y llego a las puertas abiertas, papá, gracias. Esta es la provisión que tú has preparado para mí. Porque no le doy juego a la mente. ¿Qué empieza el enemigo a hacer? Usted no puede, usted está muy viejo, usted está fracasado, la situación del país está muy mal, todo esto está desordenado, la economía está en el suelo. Eso es lo que el enemigo le pasa diciendo. Yo le creo. Yo le creo, entonces ¿yo qué hago? Papá, tú eres mi plenitud. En la economía de Dios no importa cuánto vale el dólar. Él nos ha dado toda provisión. Digo, papá, gracias. Gracias, en Él lo tenemos todo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a hacer un poquito más con la palabra. Os santifique por completo. ¿Quién nos santifica? El Dios de paz. Y todo vuestro ser. Y ahí le habla de la parte tripartita del ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo nuestro ser. ¿Desde dónde parte todo? De la obra que Jesús hizo. Yo soy está en mí, recibo el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo recibo esa gracia, recibo ese poder para renovar mis pensamientos. Mi palabra es espíritu, está aquí, leo la palabra, la estudio, me apropio, oro en espíritu en verdad, o sea, me conecto con Él, gracias papá por tu obra tan maravillosa que hiciste, creo lo que Él hizo y empiezo a confesar la palabra y la palabra se hace vida en mí. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo empieza a responder a nuestra realidad en Cristo. Esa es la vida del cristiano, esa es la caminata del cristiano. 1 Corintios 13:12. Allí decía, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ustedes saben cómo me conoce mi Padre. ¿Saben cómo nos ve Dios, cierto? Vamos a tenerlo claro. A mí Dios me ve como está en la creación, Él me ve santo, puro, redimido. ¿Por qué? Porque cuando Dios me mira, Él ve a Jesús. Jesús me cubrió a mí. Jesús me cubre. Amén. Entonces, ¿a quién ve el Padre? Al Hijo, a Jesús. Mire ese amor tan grande. Como yo nací de nuevo y todavía estoy manifestando cosas que la vieja, Dios llega y me mira aquí, entonces ya me ve perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús me ha cubierto con su sangre. Siempre es por lo que Jesús hizo. No, acuérdese, no se dejen condenar. En nosotros ya no va a haber ni condenación, ni conciencia de pecado. Porque no es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. Ya Él es perfecto y la obra está hecha, está completa, está consumada. Gracias, papá. Entonces, el que nació de nuevo, ¿qué le pasa? Como dice esta palabra, él ve como por espejo. O sea, ningún ser humano se ha podido mirar a sí mismo. O sea, yo no puedo sacar mis ojos y mirarme a mí mismo. ¿Qué hace uno? Se ve en un espejo, ¿cierto? Y yo creo lo que el espejo dice, creo que eso soy yo. Y por ahí hay juegos de espejos que hacen ver a la gente o más gorda, o más delgada, o más feo, o más bonito, ¿cierto? Entonces yo creo la imagen que está reflejando allá. Cristo en mí. Entonces, ¿qué le pasa al que no ha renovado su mente? Él ve todo como oscuramente, como en un espejo. ¿Y qué nos enseñaba la religión, hermano? No que ayunar más. Y yo le daba el ayuno. Ay, no que ayunar para matar esta carne.
porque no habíamos entendido la palabra. Lo que dice la palabra, que la carne ya murió, pero ya no la harían matar a punta de unos. ¿Cierto? Creo que todos muchos vivimos en eso, no, la carne está muerta. Ese hombre viejo fue crucificado, y alguna palabra va a decir eso, crucifique cada día esa carne. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a vivir por los deseos de la carne, que no está redimida aquí. Cuando ya yo entendí la palabra y empiezo a caminar, ya la carne ni siquiera va a manifestar. Yo va a manifestar cada vez más y voy a llegar a plenitud, porque dicen, no, eso nadie va a llegar a ser perfecto. Entonces, Dios miente. Dios no miente. Él ya nos hizo perfectos. Tenemos toda la plenitud. Simplemente manifestemos a este mundo. Ese sí es lo que hay que hacer. Si algo quiera decir que usted no va a ser capaz de manifestar la esencia de Dios en este mundo, es diferente que yo no la estoy manifestando a lo que yo soy. Entonces yo siempre me apoyo en lo que yo soy. No me voy a descalificar. Así cometí un error y digo, papá, gracias, tú ya hiciste la obra perfecta y yo me apropio de esa obra tan perfecta y camino en él. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy creciendo? Ya no me voy a mirar en el espejo, sino voy a mirarme como fui conocido, o sea, como de un bebé. Ese ser perfecto. En el mismo Romanos 6, cuando dice, cuando morimos con Cristo, hemos sido sepultados con Él, y cuando resucitamos, hemos resucitado con Él. Hermano, ¿quién de nosotros, cuando nació de nuevo, este cuerpo físico murió y volvió a resucitar? Ninguno. El hermano hizo la oración, nació de nuevo, pero es igualito. Yo no vi a qué hora se murió y a qué hora resucitó, y hacemos un símbolo con el bautismo en agua. El bautismo en agua es un símbolo de eso que pasa espiritualmente. Entonces, nos metemos allá al agua, nos sumergen, ahí muere el viejo hombre, nos sacan y ahí resucita de nuevo. Pero físicamente no pasó nada. ¿Qué sucedió? Espiritualmente. O sea, quien nace, quien resucita es el Espíritu. Acuérdense que por causa del pecado, por causa de Adán, por causa del pecado de un solo hombre, toda la humanidad quedó separada de Dios y estábamos muertos en espíritu, separados de Dios. Entonces, el que resucita, el que es instantáneo aquí, en el nuevo nacimiento, es el Espíritu. ¿Eso queda claro? Es el Espíritu. Por eso yo debo normalmente para encaminar en lo que yo soy, para ya no seguir mirando por un espejo. Juan 3:6. Lo que es nacido en la carne es. Tiene la distinción y la misma palabra lo hace, hermano. No estoy llevándolo por otro lado, no son libros de psicología, es la palabra. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. ¿Qué hay en la carne? Es Gálatas 5. Allá está clarito y no hay que hacer mucho estudio, mucho strong, mucho hebreo, mucho griego. Ahí está. Palabra ahora de la carne. Pleito, celos, contiendas, orgías, borracheras, o sea, la parte moral es bien tocada y de primera, la parte moral. Y después sigue todo el resto, donde ponemos la confianza, hechicerías, ¿cierto? Pleitos, celos. Todo eso es obra de la carne. Y lo que es carne, pues carne es. En cambio, lo que es del espíritu, ¿qué es del espíritu? Lo que yo soy. Yo que soy amor, gozo, paz, eso es del espíritu, viene del espíritu y es mi esencia. Entonces yo ya no voy a dar lugares a las cosas de la carne. Voy a vivir ese en el espíritu. Ese es el plano espiritual en el cual nos movemos nosotros ahora en nuestra realidad. Mi ser es un ser espiritual, tengan eso en mente. Ya no somos seres carnales, no somos lo que la gente ve, somos lo que Dios ve. Y Él ya nos cubrió. Yo soy está en mí. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién me da vida a mí? El Espíritu. La carne aprovecha, o sea, sigue haciendo. Es como ese jueguito que chanchan y encuentra obstáculos y se devuelve.
así vive el carnal. La carne para nada aprovecha. Las palabras, mire, esto es importante, hermanos. Las palabras que yo hablo son espíritu y son verdad. Pero usted dice el hermano, pero es que yo no escucho la voz de Dios. Entonces yo no encuentro las palabras que yo hablo. Y cuando veíamos aquí en este mismo Juan, ¿no? Juan 1. Pues vamos allá un poquito. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso Jesús dice, yo soy la luz. Le decía a los discípulos, yo soy la luz. Yo soy la verdad. Y el verbo se hace carne. El verbo se hace vida en nosotros. O sea, esta palabra escrita. Si no estamos escuchando la voz audible del Espíritu, aquí está, escrita. O sea, para que no tengamos una excusa. Oiga, hermanito, ese ejemplo tan típico en las iglesias. Hermanito, yo estoy sintiendo y el Espíritu me habló. Un hombre casado, ¿no? y la esposa no es creyente. Y mi Espíritu me habló y la hermanita está allá, hermana, separada. Ama al Señor. Y yo siento que la amo y el Espíritu me ha dicho que me una con ella. ¿Qué está pasando ahí? ¿A quién le está dando él? A la carne. Le está abriendo una puerta y ahí donde entra el engañador, le está abriendo una puerta al engaño. ¿Qué dice la palabra? Para que yo no me deje engañar, aquí está escrito. ¿Qué nos dice la palabra? Gózate con la mujer de tu juventud. ¿Cierto? De tu juventud. No tienes que buscar otras. Si fue que duró soltero hasta los 50, pues ya no es la mujer de su juventud, sino la que encontró, pero esa es la juventud. No de tu segunda juventud. Pero es el espíritu, porque yo no le estoy dando o abriendo puertas, me gusta la palabra, no estoy abriendo puertas al enemigo, en mi alma. Oiga, si esa hermanita tan linda, y hay muchas hermanitas que también son engañadas y hacen caer al pastor, al evangelista, a los líderes, porque es que ellos no están lindos. La mujer anhela a ese hombre que ven alzando las manos, orando a Dios, a ese hombre piadoso, a ese hombre que las trata con mucha amabilidad, que las consiente, que las escucha. No, mujer anhela eso. Entonces se llegan a enamorar del pastor. y si hablaran con la esposa del pastor, la esposa le decía cómo es realmente ese pastor. Se lo regalo. Porque él no es así como ustedes lo están viendo ahí. Luz de la casa, luz de la casa y la oscuridad de la casa. Se lo regalo, sí, tus abuelas. Pero un hombre ya caminando en Cristo, hermano, en esta plenitud, es. No tiene uno que aparentar nada. Como uno es aquí, es allá afuera. Somos conocidos de la misma manera. No tenemos, ¿cómo es que llaman? Doble personalidad. Doble identidad. Y hay una palabra que Él no es Bond, James Bond. que se mueven en dos identidades diferentes, bipolar, dice la psicología. No somos bipolares, somos uno en Cristo y siempre lo estamos manifestando a Él. Pero el Espíritu es el que da vida, la palabra está aquí, estamos leyendo la palabra, escudriñándola, apropiándome de ella y yo me la creo. No voy a buscar palabras porque es que en la Biblia también vamos a ver algo, creo que si alcanzamos, no alcanzamos. También hay palabras que nos llevan como no sé, pero dice que la palabra se contradice. Cuando por allá Pablo decía, y ahí donde la gente se enreda, dice, no, pero mire, el mismo Pablo está diciendo que es pecador. Que yo de los pecadores soy el primero, y usted está diciendo que no es pecador. Entonces pareciera que la palabra se contradijese. La palabra no se contradice, lo que pasa es que hay momentos en que Pablo le está hablando a los pecadores, a los que se mueven por la ley, y él se pone en el mismo plano. Y hay momentos en que está hablando de los espirituales y también se pone en el mismo plano. Son nuevas criaturas
en Cristo. Es que tener cuidado con eso. Efesios 2:2, mira lo que dice Efesios 2:2, esa palabra nos atrasaría si yo no estoy leyendo todo el contexto y mirando qué es la obra de Dios. Efesios 2:2 dice, desde el 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando andábamos sin Dios estábamos muertos espiritualmente. Y andábamos como en delitos y pecados. Y dice 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Acuérdense que el mundo es gobernado por un príncipe que es Satanás. Andábamos conforme a ese príncipe. Si hermano, si que somos pecadores, entonces se coge de ahí. Siga leyendo. Que ahora operan los hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de desobediencia. No. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, posicionamos. ¿Sí ven? Pues, vivíamos así, sí. Veníamos de esa naturaleza de pecado, sí. Pero de allá fuimos rescatados por la sangre de Jesús. Hacíamos la voluntad de la carne y de mis pensamientos. Miren tan claro. ¿Qué es la carne y los pensamientos? Es el alma. Y vivíamos guiados por el alma. Y hacíamos lo que el alma nos pedía. ¿Cierto? ¿Qué dice el alma? Nos lleva a hacer cosas incorrectas que nos hacen daño. Oiga, mire esa morcillita, mire ese choricito, cosas tan dañinas. Pero le gustan, ¿cierto? A la carne le gustan. Así me la va a comer. Pero de vez en cuando. Pues sí, hay una excusa. De vez en cuando todos los días digo lo mismo. De vez en cuando. Yo sí ya digo, Padre, gracias, eso no me beneficia a mí para nada. Y como dice la palabra, todo me es lícito, Más no todo me conviene. Y es rico, no es que la mortadela es rico, todas las carnes procesadas son ricas, pero son dañinas a este templo del Espíritu Santo. Yo lo cuido, no es que eso no me lleva a pecado que me coma algo de eso, no es que pequé, pero sí, yo ya estoy consciente y el Espíritu me guía, y ahora el Espíritu me dice, hijo, no te comas esto, cómete una fruta, y me la gozo. Yo como una fruta y digo, papá, gracias, la hiciste para mí. O sea, el hombre no metió la mano a él, la hiciste para mí. La hago y me la como con un deleite y yo siento el regalo de él, porque sea la fruta que sea. El Espíritu nos va guiando a toda verdad. Entonces, si ven, tengamos cuidado con la palabra, porque está hablando de los otros que no están, y ahí se van a quedar. El 2.5 dice, en el periodo 2.5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es que la caminata inicia y ya tenemos vida. Ya tenemos la plenitud en nosotros. Y el 2.6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Acuérdense, ¿quién resucitó? El Espíritu. El cuerpo no resucitó, el cuerpo sigue siendo el mismo. Y resucitó, y así mismo nos hizo sentar. Mire dónde estamos. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, hermano. Posicionémonos siempre allá. Cada vez que venga el engaño, cada vez que vino la caída, yo pongo mi mente, ay papá, yo estoy sentado en los lugares celestiales contigo, fallé aquí, papá, gracias, porque tú moriste por mí, para que yo sea cambiado, para que yo no siga viviendo conforme a ese hombre natural que vivía, era guiado por los deseos del alma desordenada. Ahora camino contigo. Esa es toda la batalla, o ese es todo el proceso, o ese es todo el evento. Y terminamos con esta de Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa ser hacedor de la palabra? No solo oidores, sino hacedores. Yo cojo esta palabra y me apropio. Hoy vamos a salir cada uno, papá, gracias, porque yo tengo toda la plenitud tuya está en mí. He sido bendecido, papá. Tengo sanidad, tengo provisión, tengo revelación, tengo entendimiento. Eso es lo que Él me dio. Entonces soy hacedor de la palabra. Yo soy amor, papá.
yo soy gozo, yo soy paz, yo soy paciencia cuando vengan esos pensamientos, inclusive darnos ansiedad. Hoy se maneja mucho la ansiedad. Papá, gracias. Allá primero de Pedro decía, yo he hecho toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí. Entonces no le voy a abrir puertas a nada de eso. Papá, gracias. Eso es ser hacedor. Es vivir la palabra. Lo que la palabra dice, yo lo empiezo a manifestar. Sean hacedores y no solo oidores. Y no solamente oidores. Engañándoos, mira, engañándoos a vosotros mismos cuando no somos hacedores. Escuchamos la palabra, pero no la estamos viviendo. Nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos al pastor, no engañamos a nosotros mismos, nos estamos engañando. Entonces vamos a caminar conforme la palabra dice. Amén. Oremos, démosle gracias a Dios. Papá, gracias. Gracias. Gracias Dios por esa obra